como muy extendido su uso, ¿sí? Puede ser, depende de donde ustedes trabajen, si trabajan en una zona urbana o una zona de campo, obviamente en zonas de campo las intoxicaciones son mucho más graves porque los productos son mucho más concentrados que los de uso domiciliario, ¿sí? Puede ser que vengan combinados los órganos fosforados con carbamatos, que se acuerdan de la facultad, que son otros plaguicidas que inhiben en forma transitoria la acetilcolinesterasa, o pueden estar combinados con piretrinas o piretroides. Se los puede disolver en agua o en solvente. Esto es importante a la hora de decidir si les hacemos rescate o no, por el tema de los solventes. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción? La inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa, lo que lleva a una acumulación de acetilcolina en la interfase del sistema nervioso autónomo, en la placa mioneural y en todas las sinapsis colinérgicas del sistema nervioso central, que son muchísimas. Es decir, que cuando ustedes tienen un paciente con una intoxicación con órganos fosforados con compromiso neurológico severo, quiere decir que tiene una intoxicación muy grave. Bueno, se absorbe, en general son muy liposolubles, se absorben con mucha facilidad, cruzan la barrera hematocefálica, se acumulan en grasas, se acumulan en el sistema nervioso central, el metabolismo en general es hepático, depende cuál sea el fosforado involucrado, va a ser el tipo de metabolismo que tenga. El cuadro clínico que va a dar puede tener 3 etapas, digamos, una etapa aguda, que sería la crisis colinérgica, una etapa subaguda, que aparece posterior a la crisis colinérgica, que es el síndrome intermedio, y en la exposición crónica, que sería cuadro crónico, que es la polineuropatía tardía, que puede ser posterior a un cuadro grave que ha tenido crisis colinérgica, o puede ser un paciente que sea un fumigador de muchos años, que nunca tuvo en una de esas una crisis colinérgica, pero que termina desarrollando una polineuropatía tardía. La crisis colinérgica, ¿por qué se va a caracterizar? Por la respuesta muscarínica, con a nivel respiratorio broncorrea, broncoespasmo, insuficiencia respiratoria, las pupilas van a estar mióticas, salvo que predomine el efecto nicotínico en el sistema nervioso autónomo, entonces ahí puede haber midriasis, ojo con esto. A nivel del tubo digestivo, náuseas, vómitos, diarrea, la imposibilidad, como decíamos, de la acomodación, abundante cialorrea, incontinencia urinaria, lagrimeo, a nivel cardiovascular, en general aparece la bradicardia por este efecto muscarínico, pero vuelvo a repetir, si el efecto que predomina es el nicotínico a nivel del ganglio del sistema nervioso autónomo, va a predominar la taquicardia. Y a nivel nicotínico va a depender a nivel del músculo esquelético, del ganglio simpático y del sistema nervioso central. Bueno, los respiratorios ya los comentamos. A nivel de la placa mioneural puede presentar fasciculaciones, mioclonías, que si esto persiste, el paciente no es tratado, puede llevarlo a la parálisis muscular. A nivel de ganglio simpático, lo que dijimos, la taquicardia, la hipertensión, la hiperglucemia, y a nivel del sistema nervioso central va a ir desde el cuadro de ansiedad, letargia, algo de deterioro sensorio, hasta el coma y la muerte. ¿Qué es el síndrome intermedio? El síndrome intermedio es un síndrome que se empezó a ver, que se empezó a describir en la década del 80 más o menos, a finales de los 80, en el cual se veía pacientes que habían tenido exposiciones a fosforados y que habían tenido cuadros bastante importantes con inhibiciones marcadas de la colinesterasa, que a las 24 o 96 horas de ese evento desarrollaban una debilidad muscular extrema, con compromiso respiratorio, porque es una debilidad proximal de los músculos proximales, la cintura escapular y pelviana, con compromiso respiratorio, con compromiso diafragmático, que lo llevaba a que estos pacientes tuvieran que ser nuevamente, si no habían estado, nuevamente intubados y ventilados, o si nunca lo habían estado, lo llevaba a la asistencia ventilatoria mecánica. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo, no responde a la atropina, digamos, aumentaban las dosis de atropina, los pacientes terminaban teniendo un síndrome anticolinérgico por el exceso de atropina y no mejoraba este cuadro. Lo que se empieza a ver es que en realidad existe el antecedente de una
prolongada inhibición de la acetilcolinesterasa, pero aparentemente el estímulo persistente de la placa mioneural genera necrosis de las fibras musculares por entrada de calcio, y este sería uno de los mecanismos, pero la verdad que se desconoce. No es que en el momento dependa de la inhibición, ni es un efecto muscarínico, ni es un efecto nicotínico. ¿Tá? No se sabe exactamente cuál es el mecanismo. En cambio, la polineuropatía tardía, como dijimos antes, puede ser con o sin crisis colinérgica previa, puede aparecer a 1 a 5 semanas de la exposición. Acá sí se vio que había inhibición de otras neuroestearasas, lo que provocaba degeneración de los axones largos, desmineralización posterior, y el cuadro clínico es distal, ¿sí? Parálisis flaxe, ascendente y distal, y el diagnóstico diferencial era con el Guillain-Barré. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la intoxicación con fosforados? En base a la historia clínica, en base a los antecedentes de la exposición, de la aparición de signos muscarínicos, nicotínicos o del sistema nervioso central, y otro dato es la respuesta terapéutica que tiene ante estos síntomas. Le doy atropina, le doy oximas y mejora, bueno, confirma el diagnóstico. Acá es importante un dato, porque no siempre vamos a tener, le diría la mayor parte de las veces, posibilidades de hacer determinación de acetilcolinesterasa eritrocitaria verdadera. De esa, seguro que muy pocos. De la pseudocolinesterasa, un poco más de lugares pueden llegar a hacerlo, pero a veces no lo tenemos hasta las 24 horas o hasta las 8 horas del evento. ¿Nosotros nos vamos a guiar por eso? ¿Nos vamos a guiar por qué colinesterasa tiene? ¿O nos vamos a guiar por la clínica? Nosotros nos vamos a guiar por la clínica. Si el paciente dice haber tomado, o dice haber tenido exposición, o tuvo un derrame, es un fumigador, tuvo un derrame del producto, o estuvo expuesto en un lugar cerrado a este producto, y tiene broncorrea, tiene miosis, tiene bradicardia, tiene diarrea, no nos importa si tenemos la colinesterasa o no, lo vamos a tratar. Le vamos a tratar con atropina, y si tenemos la posibilidad de tener oximas, le vamos a dar oximas. Los diagnósticos diferenciales van a ser con la intoxicación con carbamato, con la intoxicación con nicotina. Cuando se ve la intoxicación con nicotina, puesta de múltiples parches de nicotina en pacientes que no están del todo bien, como digamos con problemas psiquiátricos, en un tratamiento para dejar de fumar. Otro cuadro que se puede ver en la intoxicación con nicotina es en los niños, cuando se comen cigarrillos. Por eso siempre que tengan un niño que se comió hasta una colilla de cigarrillo, tiene que quedarse por lo menos 6 horas en observación. Otro de los inhibidores de la acetilcolinesterasa es el donepezilo, que ahora su uso es muchísimo más extendido. Entonces, en muchas oportunidades, dada la enfermedad de base por la cual se le da donepezilo, hay una alteración y un error en el uso del producto, y toman de más y hacen cuadros de intoxicación. ¿La diferencia cuál es? El donepezilo, recuerden que es un inhibidor reversible, no es competitivo de la acetilcolinesterasa a predominio cerebral. Y se lo utiliza en el Alzheimer, ¿no? Nosotros tuvimos una paciente de 64 años con antecedentes de hipertensión, dislipemia, antecedentes de un accidente cerebrovascular, deterioro cognitivo crónico moderado, que se le hace el diagnóstico de Alzheimer, le empiezan a medicar con donepezilo, ácido valproico, atorvastatina, enalapril y aspirina. La cuidadora se confunde y lee en el papel que tenía que darle 500 miligramos de donepezilo y se lo da. En realidad se confunde con el ácido valproico. ¿Y qué tuvo la paciente? La paciente evoluciona a los 20 minutos del que le dio los 500 miligramos, que eran muchas pastillas. Sudoración profusa, cialorrea, náuseas, vómitos, ruidos cerebrales aumentados, malestar general. La trasladan a la guardia, más o menos a los 90 minutos de la ingesta C del cuadro, no requirió tratamiento con atropina. Evoluciona en forma asintomática, bueno, tuvo rhabdomiólisis, hay que ver cuánto de esto no era previo, pero con la hidratación, digamos, no hizo deterioro de la función renal. Si tenemos la posibilidad, ¿cuáles son los estudios complementarios? Actividad acetilcolinesterasa verdadera, actividad de la pseudocolinesterasa o colinesterasa sérica, rutina general, gases en sangre para evaluar el estado ácido base, si fuera necesario, si amerita el cuadro clínico del paciente, electrocardiograma, radiografía de tórax, ¿por qué? Para ver si con los vómitos se aspiró, si estaba disuelto en un solvente y se aspiró,
El electromiograma, si lo hacemos en el caso de que el paciente tenga este cuadro de síndrome intermedio, o la polineuropatía, hay que hacerlo, en el caso del síndrome intermedio, con estimulación repetida ante la sospecha de síndrome intermedio. Recuerden que no es la única forma de intoxicación, la inhalatoria y la dérmica por absorción cutánea, o la ingesta oral. También existe gente que puede tener un accidente inyectándose, o puede ser que a propósito se inyecte fosforados, en general disueltos en solventes. Y ahí el mayor problema que tenemos es el solvente, porque en general el fosforado ahí no se inyecta en forma endovenosa directa, sino que queda en el subcutáneo. No es muy alta la dosis que se inyecta, entonces no produce un síndrome colinérgico, pero sí el hidrocarburo en el cual está disuelto ese organofosforado puede producir necrosis por licuefacción muy importante. Por eso hay que pelearse mucho con los cirujanos y con los traumatólogos, porque hay que hacer debridamiento. Respecto al tratamiento general, va a ser, bueno, la estabilización del paciente, que tenga una vía aérea que esté permeable, que esté estable hemodinámicamente, bueno, el CBA que decimos siempre. Tratamiento general, si requiere descontaminación gástrica, ocular o cutánea, siempre protegernos nosotros para no contaminarnos nosotros. Si la contaminación fue cutánea, la ropa se tiene que retirar, ustedes ya saben cómo, con el cuidado hacia adentro, guardada en bolsa doble rotulada, para que no haya otros que se contaminen. Siempre cuando hacen la limpieza del paciente, limpiarle muy bien los pliegues, ¿sí? Hueco popliteo y codos, las uñas, si fue un producto en polvo, el tratamiento general de las convulsiones, como con difenidramina en general no se usa, por el mecanismo de acción que tiene se usan más los barbitúricos o las benzodiazepinas. El tratamiento de las arritmias cardíacas va a ser el usual. Y si fuera necesario, porque tiene un síndrome colinérgico que lo amerita, empezamos con atropina que puede darse en forma endovenosa directa, en bolos de 1 a 2 miligramos, y si no, calcular más o menos, depende del cuadro colinérgico que tenga el paciente, empezar con un goteo continuo entre 3, 4, podemos llegar a requerir 100 ampollas, ¿sí?, de atropina. Depende del cuadro clínico del paciente. La cantidad de atropina que nosotros le vamos a dar es la cantidad de atropina para que el paciente no tenga insuficiencia respiratoria. Ese es el objetivo. No es ni que tenga taquicardia, ni que tenga midriasis, no. Es que no tenga broncoespasmo, broncorrea, y que eso lo lleve a la insuficiencia respiratoria. Respecto a la paralidoxima, noto que es la oxima, digamos, que rompe esta unión irreversible entre el fosforado y la glicolinestasa. No todos los fosforados son sensibles a la paralidoxima. Siempre considerar que si nosotros le estamos dando la paralidoxima y después ya de la segunda, tercera dosis, sigue teniendo el mismo requerimiento de atropina, quiere decir que mucho efecto no le está haciendo. Nunca suspender la atropina porque le estemos dando paralidoxima. Le damos la paralidoxima y paralelamente, si es sensible ese fosforado a la paralidoxima, iremos disminuyendo el requerimiento de atropina, pero nunca vamos a darle una cosa sola sin la otra. Bueno, considerar, digamos, la paralidoxima, la dosis primero de carga es 1 a 2 gramos en 100 mililitros, y el mantenimiento es la infusión continua 200 a 500 miligramos hora. La duración va a depender del cuadro clínico del paciente y de la respuesta terapéutica que tenga. Este es otro cuadro distinto que se puede ver como complicación, se vio a las 36 horas, el paciente presentó y tenía un cuadro colinérgico, a las 36 horas empieza con rigidez de rueda dentada de las extremidades, bradiquinesia, cara de máscara, no respondía a las preguntas y a los órdenes simples, presentaba vómitos, sin otro dato positivo de actividad muscarínico-nicotínica actual. Se sospecha un Parkinson en este caso ligado a la intoxicación. Ya sin signos muscarínicos prácticamente y sin síntomas nicotínicos. En este caso se consideró el uso de escopolamina, que atravesaba bien la barrera hematoencefálica, y el paciente comienza a responder desapareciendo el cuadro de parkinsonismo cuando se le administra.
Bueno, respecto a esto, la discusión es que un síndrome parkinsoniano es una manifestación rara de envenenamiento agudo o crónico. ¿Por qué lo traigo a cuenta? Porque uno de los que pueden con más probabilidad causarlo son los clorpirifos. Los clorpirifos en este momento son los que más se utilizan en el uso domiciliario. ¿Por qué? Porque en general se los considera de baja toxicidad. Ustedes van a ver que producen una inhibición muy, muy alta de la pseudocolinesterasa, pero la colinesterasa eritrocitaria en general no la modifica mucho. Ahora, cuando producen toxicidades graves y cuadros más inusuales, como por ejemplo este. Este es otro caso clínico, un hombre de 56 años con antecedente de hipertensión, medicado con el enalapril y clonazepam, va a la consulta por diarrea, vómitos, evoluciona con broncorrea, desatura, a las 4 horas fasciculaciones, mioclonías, posteriormente convulsiones. Bueno, el paciente por suerte evoluciona en forma favorable, tuvo requerimiento durante varios días de atropina y durante 24 horas, solo menos de 24 horas, de pralidoxima porque no bajaba el requerimiento de atropina, seguía siendo el mismo. Bueno, nada más. Muchas gracias por la atención.